Buen día, docente y compañeros. Les presento mi actividad 2, conforme a las proporciones, los porcentajes, las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Mi nombre es Fernando Hernández para servirles, y mi número de matrícula en pantalla. Proporciones. Una proporción es una igualdad entre dos razones y aparece frecuentemente en notación fraccionaria. Por ejemplo, 2 sobre 5 sería igual a 6 sobre 15. Las proporciones son simplemente la comparación entre dos cantidades o razones independientemente de su índole, ya sea aritmética o geométrica. La regla de 3. Supongamos que en esta proporción o en el ejemplo que les presento nos faltara un número. Tendríamos una proporción algo así. 2 sobre 5 igual a 6 sobre, no sabríamos el otro número. Podemos resolver el ejemplo anterior con la regla de 3. Una regla de 3 es la operación de hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros tres. Así, siguiendo con el ejemplo anterior y utilizando la fórmula anterior, tendríamos que 2 sobre 5 es igual a 6 sobre x, lo que quiere decir que 2 por x sería igual a 5 por 6. Si resolvemos la situación matemática, tendríamos que 2 por x sería igual a 5 por 6, lo cual nos daría x igual a 5 por 6 sobre 2 y x igual a 30 sobre 2, lo cual nos dice que x vale 15. Aplicando lo anterior a un ejemplo matemático financiero, supongamos lo siguiente. En una pastelería se necesitan 2 porciones de harina por cada 5 porciones de agua para hacer un pastel. ¿Cuántas porciones de agua se necesitaría si decidimos hacer un pastel más grande que lleve 6 porciones de harina? Si nos damos cuenta, es la misma proporción que venimos manejando anteriormente. Las porciones de harina sobre las porciones de agua. El resultado es el mismo que anterior, sería x igual a 15. La razón. La razón es la comparación entre dos números similares. Por ejemplo, la razón de 12 y 18 sería 6. Si usamos la fórmula, la razón es igual al segundo término menos el primer término, estaríamos obteniendo lo que sería una razón aritmética. ¿Por qué? Porque es la resta del segundo término menos el primer término. Una razón geométrica sería la división entre el segundo término sobre el primer término. Así, nuestra razón, por un ejemplo, tendríamos de 3 y de 18, nuestra razón sería 6. El porcentaje. El porcentaje es la relación que existe entre dos cantidades y se expresa siempre con el símbolo del porciento. Por ejemplo, 40 sobre 100 sería el 40% de 100. En las finanzas es común utilizarlo para describir altas y bajas de precios con respecto a un total. Pero también suele ser engañoso. Por ejemplo, el peso hoy valdría 100 de la moneda que sea, pero perdió el 10% de su valor, pero mañana ganará el 10% de su valor. Nos haría pensar que quedaría igual, pero no es así. Cuando 100 pierde 10% vale 90. Cuando 90 gana 10% vale 99. Al final, en números reales, el peso ha perdido 1 del total de 100 de su valor. Es un ejemplo solamente. Progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es la sucesión de número llamado término, representado por una t, siempre y cuando se encuentren separados por una diferencia común. Por ejemplo, 1, 5, 9, 13 y 17, su diferencia común es 4. Lo podemos demostrar mediante la razón. 5 menos 1 igual a 4. Ahora bien, matemáticamente podemos entender mejor la progresión aritmética con su fórmula, la cual sería el último término que necesitamos saber sobre el primer término que conocemos, más el número de los términos de la misma sucesión, menos 1 por la diferencia común. Un ejemplo. Si un refresco que cuesta 5 pesos sube su precio 50 centavos cada 2 meses para poder percibir su ganancia, ¿cuánto valdría los 12 meses posteriores al precio original? Si usamos la fórmula anterior, quedaría así. U, el último valor que queremos saber.
T1 serían los 5 pesos, N sería el 6 y D serían 50 centavos. Entonces, desglosando la fórmula tendríamos 5 más 6 menos 1 por 5. Esto es igual a 5 más 5 por 5. Esto es igual a 5 más 2.5. Esto es igual a 7.5. Nuestro resultado sería el precio del refresco a los 12 meses con un incremento constante de 50 centavos cada 2 meses sería de 7.5 pesos. Progresión geométrica. Es una sucesión de números llamados términos, representados por T, tales que dos números consecutivos cualesquiera guarden un cociente o una razón en común. Por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Esta sucesión de números guarda un cociente o un múltiplo en común. Y lo sabemos porque tenemos la fórmula de la razón para obtener su múltiplo. Es decir, la razón del segundo término entre el primer término nos daría 2. Quiere decir que nuestra razón es 2. Esto significa que todo número posterior sería el doble del número anterior. La fórmula matemática para representar una progresión geométrica es el último término que necesitamos saber es igual al primer término por la razón elevada al número total de términos menos 1. Un ejemplo. Una empresa de rollos de papel higiénico ha decidido triplicar su producción cada 6 meses. Quiere saber cuánto va a producir en 3 años si su producción actual es de 30 rollos de papel. Utilizamos la fórmula anterior, sustituyendo quedaría así. T1 es igual a 30, que es la producción actual. Nuestra razón sería 3. ¿Por qué? Porque la razón es 3 porque se triplica la producción. N sería nuestro número total de términos. En este caso correspondería a 6. Y U sería nuestra fórmula. Ahora, sustituyendo. U es igual a 30 por 3 elevado a 6 menos 1. Tendríamos que 30 por 3 elevado a 5. 30 por 243 nos daría un total de 7290. Entonces, para poder responder a la pregunta inicial de este ejemplo, tendríamos que la empresa en 3 años debería producir 7290 rollos de papel si quiere alcanzar su objetivo inicial deseable. Bueno, me despido, espero que esté completa mi actividad y bueno, para cualquier duda y comentario estoy a sus órdenes y hasta luego.